Hola, hermanas, hermana. Yo soy aquí tu hermana para decir, hoy tenemos el tema ante nosotros, tenemos que hablar divino revelación. Divino revelación. ¿Qué es eso? ¿Qué significa divino? Divino significa que viene de Dios, que viene del cielo. Divino es la cosa que no es de aquí de tierra. Divino es la cosa que nosotros no podemos hacer nosotros mismos. Divino es la cosa que algo que ninguna persona puede hacer. Eso significa divino. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tiene el tema que vamos a hablar, que es divina revelación, que vamos a hablar hoy. Hermanas, amado, hermano querido, te digo yo la verdad, que yo te quiero ver, Dios te quiere más. Porque la Biblia nos ha hecho saber que ha mandado su último hijo para morir, venir a esa tierra, para morir por nosotros. Por nosotros pecado. Él no era pecador, pero nosotros era pecador. Nosotros era pecadores, pero no ha venido a morir por nosotros pecadores. ¿Por qué ha venido a hacerlo? Como él ha hablado con nosotros, otro de mediador, para poder mediarlo con Dios, para poder reconciliarnos con Dios, nosotros Dios, porque es en medio de nosotros, a nosotros para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. De divino revelación vamos a hablar hoy. Que la revelación como un ejemplo, la Biblia lo ha hecho saber que Juan de Bautista, ¿qué ha dicho? La gente se va preguntando, dice, ¿quién es esa persona que tú estás hablando? Que tú no eres digno de poner, de atar su sandario, que tú no eres digno de esa persona. La gente se va preguntando, ¿quién es esa persona que se ha hablado? Él mismo lo él lo ha respondido, que esa persona yo no lo he visto, yo no lo conocía, pero la Biblia, Dios me ha explicado como la revelación, me ha explicado, me ha revelado, se ha abrido mi ojo. Se ha hablado ahora Juan de Bautista, que Dios se ha abrido su ojo para ver quién es Jesús, para cuando viene, ¿cómo va a conocerla? La Biblia ha dicho Juan de Bautista, Dios ha dicho que la persona que ha visto que Paloma, que ha venido abajo de su cuerpo, que ha dejado ahí por mucho tiempo, con esa persona, así conoce que esa persona es Dios, que tiene que bautizarlo. Eso es lo que responde de Juan de Bautista. Eso es revelación divina, que Dios ha revelado, porque Juan de Bautista, ellos han hablado como un ejemplo. Hermana, divina revelación es que significa que Dios te revela cosas antes que la cosa se sucede. Dios ha abierto tu ojo para ver la cosa que va a suceder antes que la sucede. Si tú eres una clase de persona, esa persona que ve revelación, divino revelación, antes que de ver cosas, antes que sucede, eso es divino revelación.